Bueno, las notas de ustedes ya las tengo. Mañana van a subirla a primera hora, la secretaria. Y, y nada, esta semana ya vamos a empezar nuevamente las prácticas. Nos ponemos al día hasta el día de mañana, miércoles. El jueves arrancamos con la práctica, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un tema bastante interesante, bonito, ¿m? Y práctico para su aprendizaje. Infecciones y parasitosis del sistema nervioso central. Bueno, existen muchas infecciones del sistema nervioso central, pues, y ellas, pues, su naturaleza de infección va a estar sometido, pues, a una contaminación directa, pues, una sinusitis, puede ser un traumatismo, una herida abierta, donde del exterior puede ingresar, o del sistema hemático. También podría, pues, pasar alguna bacteria, algún virus o algún hongo al sistema nervioso central. Entonces, la inoculación directa, pues, vía traumática, alguna cirugía, por extensión, por continuidad, es, eh, es una infección, una otitis, ¿no? O una sinusitis, una mastoiditis. Diseminación hematógena, pues, ya sea venosa, más frecuente en la extensión por continuidad, o la arterial. Y nosotros vamos a proponer posibles infecciones. Recuerden de que eh, es un, es un tema muy difícil de hablar cuál es la etiología exacta de muchas infecciones, ¿no? Entonces, eh, nosotros proponemos una serie de etiologías a estas infecciones, comportamiento y ubicación. Entonces, existe una clasificación según Aiken de 5 patrones básicos para abordar esta patología infecciosa del sistema nervioso central. Entonces, una es por medio de una presentación extraxial, una lesión con realce en anillo, lesiones del lóbulo temporal, lesiones del ganglio basales, alteraciones de la sustancia blanca. Arrancamos con lesiones extraxiales. Bueno, su origen más frecuente está dado por los senos paranasales, sobre todo el seno frontal. La extensión puede ser por vía directa con erosión ósea o vía venosa retrógrada, ¿no? Como ya les mencioné. Otras etiologías posibles pues, son cirugía reciente, traumatismo o mastoiditis. Hablamos de colecciones purulentas que se sitúan por fuera de la dura madre, por lo cual estos pacientes tienen un curso más benigno. Entonces, la presentación de este empiema epidural está dada pues muy similarmente a la presentación de ese hematoma epidural que veíamos nosotros, ¿no? Una lesión recuerdan, de fútbol americano. Eh, entonces, nosotros vamos a ver que su morfología es lenticular, respeta suturas, en algunas veces pueden cruzar la línea media, a diferencia de las colecciones subdurales. Nosotros vamos a ver por tomografía una colección extraxial, lenticular, hipodensa de bordes realzantes. ¿A qué nos referimos a eso? Estamos hablando de que es un estudio que necesariamente el contraste juega un papel importante en el diagnóstico. Si nosotros analizamos la tomografía sin contraste, podría simularnos que se trata de un simple hematoma epidural crónico, porque vamos a encontrarlo hipodenso,
Pero si tenemos la clínica de paciente con convulsiones, con fiebre, aparición rápida, es un paciente que no tendría por qué tener un hematoma epidural, entonces recuerden que siempre soliciten el estudio contrastado, ¿ya? Por el realce que estoy mencionando. Por resonancia magnética vamos a ver que estas lesiones en la secuencia T1 lo vamos a encontrar oscuras, todo líquido en la secuencia T1 es oscuro, entonces lo vamos a encontrar hipointensas. Por lo contrario, en la secuencia T2 lo vamos a encontrar hiperintensas. Nosotros tenemos acá esta tomografía, en la cual pues es una tomografía sin contraste y vemos pues una colección epidural, ¿no? Que nos está haciendo un efecto de masa. Miren acá el edema vasogénico que nos está presentando. Estamos viendo de que sus bordes son nítidos, pero existe mucha dificultad al saber si es un epiema o es un hematoma epidural crónico. Entonces, a la administración de contraste, si en caso hubiera sido un hematoma epidural, no tendría por qué verse de esta manera. Este realce periférico es típico del empiema. Entonces, acá vemos el realce, que es el dato más significativo para definir empiema. Bueno, acá nosotros tenemos acá también una complicación de una mastoiditis, tenemos colecciones, acá con un realce a la secuencia T1, vamos a verlo hiperintenso. Nosotros vemos acá en la secuencia eh, FLAIR y vamos a encontrar acá unas imágenes hiperintensas. Diré, esta es una secuencia T1 con contraste. Estamos viendo acá unas imágenes hiperintensas que nos relaciona pues un realce significativo, ¿no? Acá tenemos una secuencia T2 y estamos viendo la colección adyacente a la mastoides, pues con el borde del empiema en la secuencia T1 y en T2 se va a ver hipointenso por el contenido proteinoáceo. Entonces se va a ver así como si fuera una cápsula periféricamente, ¿ya? Acá ven, en esta secuencia FLAIR, vamos a tener acá la colección con una hipointensidad periférica. El empiema subdural es una emergencia médica y habitualmente requiere intervención neuroquirúrgica. Su origen más frecuente es una sinusitis del seno frontal, como el dato más frecuente. También, pues, igual que el otro, pues a causa de mastitis, un traumatismo previo con hematoma infectado, pues estos hematomas pueden infectarse, así hay que tener en cuenta eso, ¿no? Una conversión de hematoma a un empiema, una postcraniectomía y complicaciones de meningitis. Su Disculpe, morfología, no sé, hay algunos compañeros que están refiriendo que por favor los acepte porque siguen en la espera. a ver, ya, listo. La morfología semilunar, pueden respetar suturas y no cruzan la línea media. Entonces, la morfología semilunar, en por tomografía hipodensa, sus bordes también son realzantes. Y en la resonancia magnética de similar manera como el empiema epidural. Nosotros vemos acá la morfología semilunar. En este estudio contrastado vamos a ver el realce, ¿no? Al contraste periférico. Acá vamos a ver el realce y el edema vasogénico asociado, ¿no? Como estamos viendo acá. Acá tenemos la lesión hipointensa en la secuencia T1 en este corte sagital, que se va a ver pues más oscuro que el parénquima cerebral. Acá tenemos una secuencia FLAIR y vamos a ver bueno, el absceso, el empiema,
de la morfología semilunar y se va a ver hiperintensa. Hay otro compañero, creo. Listo. Tenemos la resonancia con contraste, es una secuencia T1. Y como vemos acá, pues el realce, hay múltiples focos de empiemas subdurales, ¿no? Y como ven, sus bordes realzan en la secuencia T1. No se olviden el contraste que se usa para resonancia magnética no es contraste iodado y hidrógeno soluble, eso se usa para tomografía. Acá es el GADO línea. Entonces, ¿cómo se va a ver la colección? Estamos hablando de que las secuencias contrastadas en resonancia magnética se hacen en T1. Entonces, igual como ya sabemos, todo lo que es líquido se va a ver oscuro. Así como el líquido cefalorraquídeo oscuro, acá también la colección también se va a ver oscura. ¿Y qué es lo que brilla? Es el contraste. Una difusión. Recuerden de que la difusión es una restricción al libre movimiento de la molécula del agua. Entonces, en base a esa definición, toda hiperseñal que se aprecia por la restricción normal del libre movimiento de agua hace de que brille. Esta hiperintensidad se representa pues con una brillantez en la secuencia difusión, ¿no? Una leptomeningitis se define como una inflamación aguda o crónica de las capas meningías. El realce meningio extraxial puede dividirse en paquimeningio, que es dura madre y aracnoide, y leptomeningio, que es pía madre y aracnoide. El realce leptomeningio se asocia más frecuentemente a la meningitis de origen infeccioso. Las meningitis infecciosas se pueden dividir en las siguientes categorías: aguda piógena, aguda linfocítica y meningitis crónica. Entonces, la causa de la meningitis varía según la edad del paciente, su estado inmunológico, puede ser viral, bacteriana o onco, ¿no? El diagnóstico normalmente se basa en la historia clínica, exploración física, análisis del líquido cefalorraquídeo, y el papel del estudio de imágenes es bastante limitado y por eso que está con grande, ¿no? O sea, nosotros no damos el diagnóstico preciso de esta enfermedad leptomeningitis, ¿verdad? Tenemos algunos datos, algunas características imagenológicas que nos podrían sospecharlas, pero el resto se basa pues tanto en el líquido cefalorraquídeo, el dato clínico. Entonces, ¿cuál es el dato clínico? Pues pacientes que hacen fiebre, son pacientes que hacen rigidez de la nuca, ¿no? Convulsiones. ¿Y cómo lo vamos a ver por tomografía de resonancia magnética? Hablamos de que en ambos se hace un estudio contrastado. Entonces vamos a ver un realce delgado y lineal de la superficie cerebral en cuanto a la cisura interhemisférica y del espacio subaracnoideo. Acá tenemos un estudio pues sin contraste, un estudio contrastado. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos viendo de que acá no muestran ningún realce significativo. En cuanto a al estudio T1 contrastado, acá tenemos la leptomeninge hiperintensa. Igualmente a nivel periventricular, vemos acá la meninge que lo cubre, pues hay un discreto realce, como si fuera un lápiz blanco, ¿no? Que estuviera pues coloreando los bordes, ¿no? Entonces, ese es el dato imagenológico que nos ayuda. En la secuencia FLAIR estamos viendo de que la meninge nos va a producir una inflamación, así de que vamos a ver de que en la secuencia FLAIR va a haber una hiperseñal pues periventricular, ¿no? Que nos hace sospechar. Acá están las etiologías de cualquier tipo de meningitis según la edad. Una leptomeningitis tipo tuberculosa. Estamos viendo acá un tuberculoma, el lóbulo occipital derecho, y estamos viendo un estudio contrastado, así de que esta lesión
nodular realza significativamente al contraste endovenoso. También acá tenemos una meningitis por Cryptococcus neoformans con una T1 con contraste y lo que vamos a ver es este realce, miren, como si fuera un lápiz blanco que va a realzar la meninge. Y en la secuencia T1, miren cómo se ve oscura la meninge, pero es llamativo, es gruesa la meninge por el Cryptococcus neoformans. Vamos a la segunda clasificación. Tenemos unas lesiones con realce en anillo. Entonces, depende de la localización del absceso, el grado de afecto de la masa, complicaciones asociadas y el síntoma más frecuente puede ser una cefalea. Los abscesos piógenos, en ambas etapas, tanto el absceso temprano y tardío, se pueden apreciar áreas hipodensas, redondeadas, ovaladas o multiloculadas con realce anular. Entonces tenemos acá que en la secuencia T1 vamos a encontrar las hipointensas y en la secuencia T2 se van a ver hiperintensas. Nosotros vamos a tener un realce en anillo, un realce anular. Acá tenemos una tomografía sin contraste y una tomografía con contraste. Lo que estamos apreciando acá, pues es una lesión hipodensa sobre el lóbulo frontal derecho y con discreta heterogeneidad en su interior. Nosotros apreciamos en este mismo estudio, al estudio contrastado, vamos a ver de un realce anular con componente quístico o líquido denso en su interior. Entonces, se asocia pues edema vasogénico. Entonces, estamos definiendo acá como una lesión compleja y acá estamos definiendo pues es una lesión bien delimitada con realce anular al contraste y el resto solamente es edema vasogénico circunscrito. Me dicen, doctor, pero esto se parece a un tumor. Bueno, ya, definamos en esta imagen por qué no sería un tumor. Pues para empezar, si sabemos de que este es un absceso, entonces nosotros vamos a tener las unidades Hanfril pues muy parecidas al líquido, o sea, en toda su extensión sería líquido, pues sería de 0 a 60, 70 unidades Hanfril. Pero un tumor sería, doctor, puede ser un tumor quístico, sí podría ser un tumor quístico, tendría las unidades Hanfril muy parecidas, pero tendría un componente sólido adicional. No solamente son quísticas, sino de que es un nódulo complejo con componente quístico, ¿no? Entonces, este no es el caso. Me dicen, doctor, esto parece un astrocitoma de alto grado. Bueno, estos los glioblastomas dan bastante edema vasogénico, como este caso, sí. Efecto de masa, puede ser que sí, pero tiene un componente sólido. Doctor, pero el componente sólido se puede necrosar. Sí, se necrosa, pero no es todo, ¿no? Hay áreas necróticas, pero no es en su totalidad. Así de que con esas dudas vamos despejando así de la misma forma, ¿no? Nosotros acá tenemos T1, FLAIR y T2. La T2 y la FLAIR son muy parecidas en cuanto a las imágenes. La única diferencia entre la FLAIR y la T2 es que todo el líquido en la T2, en FLAIR, es negro. Ustedes me dicen, doctor, ¿la T1 se parece a la T2? No, no es que se parezca, son totalmente diferentes. Nosotros en la T2 tenemos la sustancia gris más hiperintensa respecto a la sustancia blanca, cosa contraria en la secuencia T1. Nosotros tenemos que la sustancia gris es más hipointensa que la sustancia blanca que se va a ver más hiperintensa. Así que ya saben, no es antónimos T1, T2. El que es antónimo T1 de la T2 sería un flare, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un flare y la T2? Sería que el flare realza más al componente inflamatorio. En la T2 también, pero más pronunciado sería en la flare, ¿ya? Y usted me dice, doctor, pero en la T1 no se ve la inflamación, sí se ve, pero se ve oscura
pero no delimita muy bien, no hay una diferenciación adecuada entre la sustancia sana y la sustancia enferma. Pero si lo blanqueamos todo, ahí sí se delimita mejor el edema. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cómo tenemos acá? En la T1 tenemos acá una imagen redondeada, líquida, y pues nosotros vamos a ver que la secuencia FLAIR es un componente pues heterogéneo y nos da bastante edema vasogénico. Y en la secuencia T2 se va a ver de que es hiperintenso, así de que es líquido. Todo lo que es líquido en secuencia T2 va a brillar, recuerden, no hay otra. En la difusión, así como les presenté de antes, la difusión en el tema de absceso se va a mostrar hiperintenso siempre, ¿ya? Y en la secuencia T1, el gadolíneo, o sea, el contraste administrador realza su periferia, ¿ya? La presencia de tuberculoma es más frecuente en pacientes con VIH, que pueden ser únicos o múltiples. Se puede asociar meningitis, ya lo saben. Los tuberculomas usualmente afectan la unión córtico-subcortical y son más frecuentes infratentorialmente en niños y supratentorialmente en adultos. Ese dato recuerden siempre que es una pregunta de examen, siempre, siempre. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Es córtico-subcortical del tuberculoma. Es lo más frecuente, no necesariamente la única. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Los no caseosos, los caseosos y los abscesos tuberculosos, que pueden ser similares en apariencias a los calcificantes, con un centro líquido, pero los abscesos tienden a ser más grandes y a más a menudo multilobulados. Acá tenemos un tuberculoma caseoso, que es lo que apreciamos acá en la secuencia T1. Vamos a ver, pues, un parénquima con áreas isointensas heterogéneas con un borde hipointenso, ¿no? Lo que les estaba hablando. Acá tenemos, acá en la secuencia T2, hay un componente líquido y hay marcado edema vasogénico y hay componentes, pues, de hipointensos asociados en su interior. Nosotros tenemos acá este estudio mismo de la T1, pero le admitimos contraste, vamos a ver un realce, pues, en anillo, ¿no? Y nosotros acá vemos en la secuencia de difusión restricción. ¿Cómo se representa la restricción en la difusión? Hiperintensos. Acá tenemos a nivel de la región occipital, vamos a ver una lesión nodular en anillo con realce bien definido. Y miren acá, acá hay múltiples, ¿no? Gran cantidad de estos nódulos, pues de abscesos, ¿no? Tuberculosos. Son abscesos tuberculosos. Vamos a otro. Un parásito, la neurocisticercosis, se considera una infección del sistema nervioso central por parásitos más frecuente en individuos inmunocompetentes, no necesariamente, y la causa más frecuente de convulsiones en pacientes jóvenes. Ese dato es importante. Paciente joven que convulsiona, pídanle su tomografía con contraste, así de ley. No le pidan una tomografía simple porque le hacen gastar doble al paciente. Doctor, pero si le hago una resonancia más sensible, sí, obvio, es más sensible, pero cuesta más. ¿Y cuál da mayor dato, más precisión al diagnóstico? Obvio, la resonancia. Pero con una tomografía podríamos definir neurocisticercosis, sí, así de que ¿para qué gastar de más si el diagnóstico sí se puede dar por este tema, por tomografía? Entonces, está causado pues por la tenia del cerdo, la tenia solium, la clínica, la presentación clínica de la neurocisticercosis a menudo inespecífica y altamente variable dependiendo del número y localización de las lesiones. Entonces puede afectar no solamente al parénquima, también al espacio subaracnoideo y a los ventrículos. Las lesiones se suelen localizar en la unión córtico-subcortical,
presumiblemente como un resultado de depósito de las larvas en los pequeños vasos terminales de la región. Se reconocen 4 etapas de la neurocisticercosis. La 1 es la forma activa, vesicular. En pocas semanas la larva se transforma en un quiste que contiene un escólex. Tenemos la etapa 2, también es una forma activa y le llamamos coloidal. Tras varios meses el quiste comienza a degenerarse. Esta degeneración en la destrucción del escólex nos va a dar pues una inflamación, un edema vasogénico que rodea la lesión quística. El tercero, la nodular, pues ya también sigue siendo forma activa. Conforme el cisticerco progresa, el quiste se transforma en lesiones más pequeñas y no dolorosas. Así de que de los quistes que están un poco grandes en esta etapa nodular, se van a disminuir de tamaño, va a realzar igualmente, pero van a estar más pequeños, ¿ya? Y la última etapa, pues estos nódulos se calcifican, ¿no? Y acá es la etapa donde con toda seguridad es inactiva. Acá tenemos pues en la fase coloidal la imagen acá en la secuencia T1 hiposeñal, la T1 con gadolinio, como vemos acá, va a realzar el contraste en forma de anillo. En la fase coloidal, como le dije, en la fase donde da mayor edema vasogénico, como estamos viendo, el componente quístico hiperintenso en la secuencia T2, isohipointenso en la secuencia FLAIR, y el edema vasogénico. ¿Ven cómo se ve? Delimita mejor el FLAIR que la T2, el edema vasogénico. La fase nodular, que son más pequeñitos, realza el contraste, ¿no? Y la fase, pues la última, la calcificada, ¿no? Donde vemos acá en el parénquima imágenes, pues, nodulares calcificados múltiples, ¿no? Aspergilosis cerebral. La afección cerebral es la vía hematógena desde los pulmones o invasión directa de los senos paranasales. Recuerden que hay aspergilosis de senos paranasales. Puede causar una vasculopatía que ocasiona inicialmente un infarto o hemorragia y más tarde se extiende al parénquima de la ebencinda resultando una cerebritis y ocasionalmente evolucionando a un absceso. El carácter angioinvasivo del aspergillus explica su especial afinidad por los vasos perforantes que nutren los ganglios basales, tálamos y cuerpo calloso. Entonces, hay 3 patrones. Vamos a tener múltiples áreas hipodensas por tomografía, hiperintensas en la conciencia T2, lesiones realzantes en anillo. Vamos a ver de que, pues, si la causa es inicial del seno paranasal, vamos a ver el realce en ese seno paranasal. ¿Ya? Entonces, hay otra variedad que es la angioinvasiva. Esta nos va a dar focos de hemorragia. Tenemos lesiones nodulares, son más centrales, a diferencia de la tuberculoma, que eran más periféricos. Acá son más centrales. El realce en anillo, el edema vasogénico, ¿no? Son lesiones hipointensas en las secuencias T1. Hay una secuencia en especial que nos va a decir si hay sangrado activo o no, y es esta secuencia ecogradiente. Es una secuencia especial para ver sangrado activo, ¿ya? Entonces, vamos a ver hiposeñales en esta secuencia. En la difusión ya sabemos que hay restricción y se va a representar como una hiperseñal. La toxoplasmosis, una infección primaria oportunista que afecta a pacientes inmunodeprimidos. El causante Toxoplasma gondii se puede transmitir mediante transfusiones sanguíneas, agujas contaminadas o contacto con las heces del gato. Se trata de una lesión frecuente en pacientes con SIDA, cuando la CD4 está en menos de 100 células por microlitro. Son susceptibles a esta infección. Recuerden, pregunta de examen siempre. Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, en la tomografía ya saben, lesiones hipodensas. En la tomografía ya saben que hiperintensa en T2, hipointensa en T1. La FLAIR que muestra el signo de Diana de las lesiones. Y vamos a ver pues de que hay una característica
Una característica bien bonita de esta lesión de toxoplasmosis a diferencia del resto. Vamos a ver unas lesiones hipodensias que ya sabemos cómo se ve estos abscesos. Pero vamos a ver acá el signo de diana simétrica que nos representa pues esta imagen nodular periférica, ¿no? Y esta imagen nodular periférica nos va a dar pues el dato de toxoplasmosis, ¿no? A diferencia de otras bacterias u hongo, esa imagen nodular, el signo de la diana simétrica, pues nos va a hacer sospechar altamente, con una sensibilidad muy alta de que sea de ese parásito. Ahora nos vamos a un tercer grupo, afectación del lóbulo temporal. La encefalitis vírica es el causante más frecuente de lesiones del lóbulo temporal. Entonces, ¿cuáles son? Los virus herpes simple tipo 1, tipo 2, la herpes zóster, los arbovirus y los enterovirus. Entonces, el más frecuente sería el tipo 1. El tipo 2 es el que ocupa el segundo lugar. El paciente presenta fiebre, cefalea, convulsiones, déficit neurológico focales. Su afectación temprana y casi permanente sería del lóbulo temporal. Hablamos de una afectación bilateral asimétrica del sistema límbico. La protuberancia puede afectarse a través de las ramas segmentarias externales y del nervio trigémino. En adultos, la encefalitis herpética afecta la región anterior y media del lóbulo temporal y región orbitaria del lóbulo frontal. Entonces nosotros vamos a ver inicialmente en las tomografías estas lesiones por virus no se van a ver por tomografía hasta la segunda semana. Aquí entonces, si ustedes están sospechando de que nos encontramos frente a esta patología, el método más sensible sería de todas maneras la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque demora pues una semana más. Entonces caracteriza mejor la extensión. Las lesiones usualmente son iso o hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y no realzan, traduciendo edema e inflamación. Entonces ya saben de que en estas lesiones del sistema temporal, de los lóbulos temporales, más frecuentemente se van a ver pues lesiones asimétricas, ¿no? En esta tomografía estamos viendo pues que el compromiso son imágenes hipodensas, heterogéneas, en la base del lóbulo temporal, ¿no? Una encefalitis herpética, miren cómo se va a ver acá la cápsula externa, cómo se ve con una hiperseñal engrosada, el edema difuso. En difusión, miren el absceso, cómo se ve como una restricción. Y el estudio con gadolinio, pues vamos a ver un discreto realce no significativo. Vamos por el cuarto, afectación de los ganglios basales. El criptococo es el más frecuente. Son pues hongos que afectan en pacientes con SIDA. Es la tercera causa más frecuente de infección al sistema nervioso central de SIDA. Pregunta de examen también esta. ¿Cuál es la causa más frecuente de infecciones del sistema nervioso central en SIDA? Es el criptococo. ¿Después de quién? De una encefalopatía por VIH y la toxoplasmosis. ¿Ya? Su diagnóstico puede hacerse a través del estudio microbiológico e inmunológico. El hallazgo por imágenes más frecuente en la meningitis criptococócica, aunque inespecífica en la hidrocefalia comunicante o no comunicante. El criptococo tiende a diseminarse por los espacios perivasculares de Virchow-Robin, resultando con unos pseudoquistes gelatinosos. Estas aparecen como unas lesiones múltiples, no realzantes y redondeadas, hiperintensa en T2 y hipointensa en T1 a nivel de los ganglios basales. Otros hallazgos incluyen el realce meningio, granulomas con realce en anillo, los criptococomas y predilección en los plexos coroideos. Recuerden eso.
¿Qué es lo que llama la atención esta secuencia T1? Nada, se ve una tomografía, una resonancia magnética bastante normal. Pero acá en la secuencia T2, ¿qué vamos a ver? Tenemos acá estos los espachos de Virchow-Robin, que se ve pues con un componente quístico gelatinoso, y los ganglios basales, mire cómo hay un realce, una hiperseñal, está mal dicho realce porque el realce es contraste. Hay una hiperseñal que nos traduce edema adyacente. Y por último, afectación de la sustancia blanca. Hablamos de encefalopatía por VIH, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que resulta de una infección directa de las células monoclonales del sistema nervioso central y de células de la microglía, lo cual induce una activación microglial y pérdida de mielina, muerte neuronal y proliferación astroglial. Entonces, en la clínica, los síntomas incluyen demencia subcortical y cognitiva, alteraciones de comportamiento, y a esto le llamamos complejo demencia-sida. O sea, tiene que haber demencia, tiene que haber sida y tiene que haber atrofia cerebral progresiva. Entonces, en imágenes, los hallazgos de imágenes incluyen una atrofia cerebral difusa e hiperintensidad simétrica de la secuencia T2 sobre la sustancia blanca profunda hiperventricular. No hay una masa ni realce. Entonces, acá tenemos evaluación de un paciente con SIDA. Tenemos una en el 2010 y una en el 2011. En un año, miren el grado de atrofia que tiene este paciente. Es un paciente joven y se ha atrofiado casi bastante significativa en lo que es respecto a un año. Miren acá respecto a este año. ¿Qué más llama la atención en la secuencia T2? La hiperseñal que se ve en la sustancia blanca, en ambos lados. Miren acá apenas se veía la hiperseñal en la secuencia T2 y miren, compárenlo un año posterior, cómo se ve casi toda la sustancia blanca, se ve hiperintensa, ¿no? Miren, comparen esto que era muy poco, acá se ve masivamente. Una encefalitis por citomegalovirus. Tenemos también, es otra pregunta de examen, que los linfocitos en estos pacientes con SIDA esté menor de 50 células por microlitro para que estemos condicionados a adquirirlo. Entonces, aunque normalmente afecta al sistema nervioso central, también puede producir mielitis, polirradiculitis, retinitis y otro, ¿ya? Entonces, tengámoslo en cuenta este citomegalovirus. Entonces, afecta a la sustancia gris y el epéndimo ventricular en mayor grado que en la sustancia blanca. Vamos a encontrar hiperintensidad subependimaria en la secuencia FLAIR y realce tras la administración de contraste endovenoso. Entonces, acá lo que estamos viendo, pues, en la región posterior, vamos a ver acá en este con encefalopatía multifocal progresiva, una hiperintensidad de la sustancia blanca occipital, bastante significativos. El realce anular, ¿no? Hay un realce anular y contenido heterogéneo. En la secuencia de difusión, como vemos acá, se va a ver pues una hiposeñal en estas áreas, ¿no? Bueno, chicos, la miscelánea lo ¿quedó claro? Hola. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Sí. Ya. Listo, chicos. Entonces mañana hacemos la clase, seguimos con los temas. Mañana van a subir las notas. Cualquier cosa me consulten, ¿ya? Cuídense, que les vaya bonito. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chicos. Recuerden de que la asistencia es obligatoria. Doctor.